Hola, en este video vamos a hablar sobre Sonar Cloud. Vamos a tocar principalmente dos puntos. El primero de ellos es de qué trata la solución y en qué situaciones se utiliza. Muy bien, entonces Sonar Cloud es un servicio de análisis de código basado en la nube y lo ofrece la empresa responsable de SonarQube. Sonar Cloud es uno de los servicios on-premise más conocidos y utilizados para realizar análisis de código estático y está diseñado para detectar problemas de calidad de código en 25 diferentes lenguajes de programación. Algunos de ellos son Java, Ruby, Go, JavaScript, Python, y SonarQube lo que entra es a completar ese ciclo de análisis del código. Se integra con otras herramientas también que ya las vamos a ver, y lo que busca Sonar Cloud es que el código que se desarrolle cumpla con esos estándares de calidad que la industria actualmente necesita. Bueno, Sonar Cloud se integra con otras plataformas que utilizan Git, que promueven esa filosofía de DevOps, como lo son GitLab, GitHub, Bitbucket, Azure DevOps. Entonces Sonar Cloud se integra perfectamente con estas herramientas, con estos sitios, y mencionando un poco, hablando un poco de lo que significa el análisis estático de código, entonces podemos ver que el análisis estático de código se enfoca en realizar o en analizar el código fuente de las aplicaciones y no en la ejecución real del código. Es decir, analiza el código fuente cuando el desarrollador está ya redactando sus líneas de código o ya las tiene digitadas. Entonces ahí es cuando entra Sonar Cloud. Muy bien, entonces decíamos que Sonar Cloud se integraba con esas herramientas de DevOps, de las cuales también entran tecnologías como Git y las diferentes plataformas que utilizan Git, como GitHub, GitLab, Bitbucket. Entonces Sonar Cloud lo que hace es que desde que el desarrollador está construyendo su código en los entornos de desarrollo como Visual Studio Code, Eclipse, JetBrains, desde ahí ya se empieza a tener ayuda o tener ese apoyo de Sonar Cloud, principalmente con esta herramienta llamada SonarLink, que es como una especie de complemento que se instala en los entornos de desarrollo, que permite empezar a mirar, a analizar ese código, cómo está siendo construido, qué mejoras, ¿cierto?, qué cosas se pueden evitar para que cuando ya nuestro código sea llevado a esos ambientes ya donde se va a desplegar, pase esas pruebas, ¿cierto?, y sea un código mantenible, sea un código de buena calidad. Entonces por eso es que Sonar Cloud, digamos que es una de las herramientas más populares. Bueno, Sonar Cloud cuenta con unas métricas que son esos aspectos que van desde buenas prácticas hasta vulnerabilidades. O sea, las métricas miden esos aspectos de buenas prácticas, de vulnerabilidades de seguridad. Entonces en esas métricas tenemos los bugs, que son errores que van a romper el código, que van a causar una interrupción en el funcionamiento del código. Esos errores son los que el desarrollador debe corregir de inmediato. Inmediatamente la herramienta Sonar Cloud le muestra este tipo de métricas. Los code smells son problemas de mantenibilidad que van a hacer que el código sea más difícil de mantener. Entonces puede que estos code smells van mucho de la mano de que el código no solamente va a ser mantenido por la persona que lo desarrolla, sino por otros desarrolladores de un equipo o que se integren otras personas. Entonces estos code smells van a hacer más difícil que el código sea mantenible, y eso son lo que ellos reportan, estas métricas.
Las vulnerabilities son esos puntos del código que están abiertos a ataques que pueden generar inyecciones de código y otro tipo de ataques. Los security hotspot son fragmentos de código que pueden ser sensibles en términos de seguridad. ¿Y qué es lo que hace el desarrollador? Debe revisarlos manualmente para marcarlos y determinar si es o no una posible amenaza de seguridad. Entonces el desarrollador es quien debe marcarlo, debe determinar eso y que queden ahí marcados para hacer posteriores mejoras. Los coverage le indican a los desarrolladores qué porcentaje del código está cubierto por los test unitarios. Entonces los test unitarios son esas pruebas que se hacen de una porción del código, mirando que cumple con su funcionalidad para lo que ha sido desarrollado, y son importantes hacerlos para que el código que se está desarrollando cumpla el propósito para el cual se está haciendo. Entonces el coverage le va a decir al desarrollador qué porcentaje está cubriendo con esos test unitarios. Los duplications son el número de bloques de líneas que están duplicados. Le indica al desarrollador cuál es el número de bloques de líneas que están duplicados, lo cual puede hacer que el código, cuando tiene líneas duplicadas, sea más extenso, y también lo hace más difícil también de dar un adecuado mantenimiento en el futuro. Entonces estas son las métricas de Sonar Cloud. El Quality Gate es el indicador de que el código cumpla con un conjunto de requisitos de calidad. Entonces cuando el código no cumple con esos requisitos de calidad, va a alertar, va a informar al desarrollador de que esto debe ser corregido o que debe ser revisado, principalmente cuando son nuevas partes del código o cuando son nuevas funcionalidades del código. Entonces este es el Quality Gate, que también lo proporciona Sonar Cloud. Bueno, ¿en qué situaciones se utiliza Sonar Cloud? Digamos que el uso principal de Sonar Cloud es para realizar detección temprana de problemas en el código. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a disminuir el código que es defectuoso, que puede provocar un comportamiento inesperado o que puede provocar graves problemas de confiabilidad en la aplicación. Entonces ese es el uso principal: detectar problemas en el código en una etapa temprana, y así digamos que el código que va a salir a producción va a ser de mayor calidad y va a cumplir con los estándares de la industria del desarrollo de software. Sonar Cloud también apoya a los desarrolladores para que su código sea un código limpio. Sabemos que el código limpio, digamos que es una de las formas de desarrollo que hoy en día es más utilizada. ¿Por qué? Porque hace que en la forma como se construye el código permita que ese código sea seguro, sea confiable, sea fácil de mantener. Entonces esto va a hacer que el código base y el posterior que se desarrolla sea un código saludable. Entonces Sonar Cloud aporta o apoya a que mientras se está desarrollando se haga la limpieza del código, como lo indica esa frase que está allí: limpias mientras codificas. Y digamos que eso era lo que queríamos compartir en cuanto a Sonar Cloud. Allí tenemos la bibliografía, y gracias por su atención. Bueno, continuando con el análisis que estamos realizando de Sonar Cloud, vamos a abordar los temas de reputación, principales competidores y los precios que maneja Sonar Cloud como tal. En cuanto al tema de la reputación de Sonar Cloud, pues Sonar Cloud se ofrece como una herramienta, como servicio como tal, al ser, digamos, alojada en la nube. Adicional, proporciona un análisis automático que es fácil de configurar y de forma predeterminada. Y este se lleva a cabo mediante pues, una opción automática de flujo de trabajo de tipo de solicitud push-pull.
Tiene una herramienta interesante, y es que SonarCloud como tal utiliza las reglas para informar problemas, y estas reglas se basan en programas extremadamente conocidos y que están relacionados con temas de ciberseguridad. Dentro de estos programas que toman como base Sonar Cloud está el programa CDE, también la lista de la CW o el top 25 de la Fundación SANS, una entidad, una empresa altamente reconocida a nivel mundial en cuanto a temas de certificación y preparación de temas de ciberseguridad. Y también como tal se basa en el programa de OWASP Top 10, que tiene que ver a nivel de riesgos de seguridad en aplicaciones como tal. Entonces está altamente reconocida Zona Cloud, principalmente por lo que se basa en presentar los problemas en las líneas de código de los programas como tal, de los proyectos de desarrollo basados en este tipo de programas altamente reconocidos a nivel mundial. Como principales competidores o soluciones similares, pues existen una gran variedad de competidores o soluciones. Como tal, tuvimos en cuenta estos 5 competidores, tienen que ver en gran parte con la parte de confiabilidad y seguridad como tal dentro del análisis del código. Eh, pero una de las grandes ventajas que tiene Sonar Cloud es que es compatible con alrededor de 26 lenguajes de programación. Estos competidores que vamos a mencionar son Codecov, el Code Teammate Quality, el Fortify Static Code Analyzer o el Fusion Rector APM y el ReChapter. Pues cada uno son muy específicos en cierto lenguaje de programación. Por ejemplo, en el caso de ReChapter es demasiado específico para hacer análisis de código de Python. Pero no son, aunque están bien posicionados, no tienen la gran variedad y la posibilidad del análisis de la cantidad de análisis de lenguaje de programación como lo tiene Sonar Cloud. Como tal, los precios o los planes que maneja Sonar Cloud están basados de la siguiente manera. El esquema de precios lo tienen de la siguiente manera. Cuando se hace un análisis de proyectos públicos, o sea, de código abierto por medio de Sonar Cloud, este análisis siempre es gratuito. Ya si el análisis se hace sobre proyectos privados, pues ahí se establece un concepto que para Sonar Cloud se llama LOC, que tiene que ver con el tema de las líneas de código que tienen nuestros proyectos. Hay planes de suscripción que incluyen un número ilimitado de usuarios y escaneos ilimitados, y cualquier cantidad de proyectos privados siempre que la cantidad de líneas de código total no exceda el límite de su nivel de suscripción específico. Se tienen como tarifas como tal, como les decía, con base en las líneas de código LOC, un valor mensual estimado en euros. Y lo tenemos de la siguiente manera: para 100.000 líneas de código, el valor mensual es de 10 euros. Para 250.000 líneas de código, el valor mensual es de 75 euros. Para 500.000 líneas de código, el valor mensual es de 150 euros. Para 1.000.000 de líneas de código, el valor mensual es de 250 euros. Para 2 millones de líneas de código, 500 euros. 5 millones de líneas de código, o LOC, 1.500 euros. 10 millones, 3.600. Y 20 millones de líneas de código, 5.000 euros mensuales. Solo las líneas de código de los proyectos privados se cuentan para el número máximo de las líneas de código, o LOC. Es decir, si el proyecto contiene ramas, es una aclaración bien importante en lo que tiene que ver con el plan de suscripción o el plan que se vaya a tomar a la hora de hacer el escaneo de proyectos privados. Las líneas de código calculadas son las de la rama más grande. Es decir, el recuento no está relacionado con la frecuencia con la que se analiza el código fuente. Y ponemos un ejemplo. Si el proyecto privado tiene 6.000 líneas de código y se analiza 100 veces en el mes, solo se cuentan las 6.000 líneas de código para la facturación.
O sea que no tiene nada que ver la cantidad de análisis que se hacen al mismo código fuente, porque SonarCloud tiene la capacidad de identificar el proyecto privado como tal al que se está haciendo el análisis. Y el mismo SonarCloud indica si se está acercando al umbral del plan contratado, notifica para que actualice el plan. O en dado caso, también se reduzca la cantidad de líneas códigos en los proyectos como sugerencia dentro del análisis que ejecuta SonarCloud. Bueno, en este apartado vamos a poner en práctica un pequeño ejercicio que nos sirva de comprensión para mirar más a fondo cómo es la funcionalidad de Zona Cloud. Ya tenemos los conceptos un poco más claros debido a las explicaciones conceptuales, herramientas, utilidades, reputación, competencia, demás temas que han abordado mis compañeros. Ahora vamos a mirar cómo es el uso de Zona Cloud y bueno, cómo sería todo este tema. Para empezar, vamos a mirar un momentico por acá. Entramos a Zona Cloud. Cuando nosotros ingresamos a Zona Cloud, el acceso que nos va a pedir es en donde tenemos alojados nuestros repositorios. En este caso sea GitHub, Bitbucket, GitLab, Azure DevOps. En este caso, pues vamos a hacer este ejemplo con GitHub. Entonces uno ingresa aquí por GitHub. ¿Sí? Entonces aquí nos pide o sea, entramos con las mismas credenciales de acceso del GitHub, ¿cierto? Yo acá pues no lo voy a hacer porque pues ya estamos aquí adentro. Ya entramos pues aquí a nuestra plataforma de GitHub. Para tener de pronto comprensión del paso a paso de cada situación, vamos a empezar, vamos a hacerlo así con un proyecto. Yo tengo unos proyectos aquí ya montados, sí, pero aquí tengo otro proyecto que vamos a importar y no es muy largo, es de 1800 líneas de código en Kotlin con la finalidad de que, bueno, podamos ver cómo es el proceso desde cero. Entonces, cuando uno recién ingresa a Zona Cloud, él nos muestra, si es nuestro primer ingreso, nos va a mostrar pues totalmente sin proyectos ni nada, como aquí ya se había hecho un ejemplo de un análisis para un proyecto, pues bueno, nos aparece de esta manera. Para nosotros agregar un proyecto, bueno, primero debemos agregar un proyecto en GitHub, ¿cierto? Para esto buscamos el repositorio que queremos. Estos repositorios son, bueno, obviamente libres. Entonces podemos entrar a este. Una vez ingresamos a este, le damos en Code y aquí copiamos el link, el link HTTPS. Lo copiamos, nos vamos para GitHub y aquí en GitHub nosotros le vamos a dar acá, en la parte de acá, importar repositorio. Aquí nos pide la URL, pegamos y le damos un nombre a este proyecto. Por ejemplo, en mi caso le vamos a colocar, en este caso, le vamos a poner proyecto Kotlin, ¿cierto? Todo esto para efectos académicos y que podamos mirar cómo es el proceso desde el inicio. Le damos en empezar la importación y aquí, pues bueno, les va a tomar su tiempo. Y lógicamente esto es dependiendo de qué tan grande es el repositorio que nosotros estamos importando a nuestra cuenta de GitHub. Por eso elegimos para el video, bueno, uno que no fuese tan pesado. Bueno, aquí él ya va a terminar. De hecho, nos dice que ya está completo. Pero si nosotros ingresamos aquí a la página parte principal, vemos que acá hay uno que dice Proyecto Kotlin. Y si ingresamos, pues ya está todo el repositorio montado. Listo. Una vez tenemos nuestros repositorios, vamos para Project, nos vamos para Zona Cloud, perdón, y aquí le damos en más y le damos en analizar un nuevo proyecto.
Cuando le vamos a analizar un nuevo proyecto, él aquí nos pregunta que si vamos a importar. Aquí nosotros importamos un proyecto, ¿cierto? Yo cuando estábamos así, hicimos ahorita el primer ejercicio del análisis, no importamos todos los repositorios, sino uno solo. Aquí le damos en importar a una organización desde GitHub. Aquí bajamos, pues aquí nos dice, bueno, pues aquí simplemente nos dice que si queremos o todos los repositorios o solamente uno. Entonces, para evitar de pronto la demora para fines académicos del video, vamos a seleccionar el repositorio Kotlin, es el que nos, este momento, y le damos de una vez para hacer el proceso. Bueno, luego de un pequeño error técnico, vamos a seguir con el paso a paso. Em, bueno, ¿qué es bueno tener aquí en cuenta? Cuando nosotros vamos a aquí, y bueno, ya se hizo el análisis del proyecto Kotlin, pero entonces vamos a hacer el mismo proceso con otro proyecto que tenemos para entender pues esta parte que nos hizo falta. Digamos en analizar nuevo proyecto. Aquí, bueno, no nos aparece. ¿Qué tenemos que hacer? En ir a la configuración de tu aplicación GitHub, vamos a configurar. Y en la parte de aquí abajo nos dice, bueno, seleccione sus repositorios. En este caso vamos a elegir este en JavaScript y le vamos a dar en salvar. Bueno, guardar. Una vez nos guarda, simplemente volvemos a ir a analizar un nuevo proyecto, pero aquí ya nos aparece el proyecto que queremos analizar. Entonces le damos, seleccionamos el proyecto y le damos setup. Aquí nos pide que el nuevo código de este proyecto, cómo se va a mantener, cómo se va a actualizar. Entonces nosotros pues podemos elegir cualquiera de las dos, eso es dependiendo de nuestro proyecto, cómo estemos trabajando en él. Vamos a seleccionar esta previa y le vamos a crear, le vamos a dar en crear proyecto. En este momento, SonarCloud empieza a hacer el análisis completo de nuestro repositorio. Y cabe resaltar nuevamente que todos los repositorios que estamos usando son libres eh, para fines académicos, entender cómo es el proceso del análisis que se hace por medio de SonarCloud. Bueno, listo. Pues vamos a ir a mis proyectos un momentico. Entonces aquí en mis proyectos tenemos, aquí ya teníamos el de Kotlin y el de JavaScript. Entonces digamos, si entramos al de Kotlin, que hasta aquí ya estamos al par eh, en el proceso pues del análisis. Entonces aquí ya tenemos nuestro proyecto analizado y aquí acá, listo. Entonces aquí que tenemos que nos encontró él 8 bugs y 218 problemas de mantenibilidad, pero la calificación no es mala, es de tener en cuenta, es de solucionar, pero la calificación es buena. Aquí en 8 bugs, ahí tenemos una calificación de C, que es una calificación mediana. Aquí en seguridad nos arroja 12 vulnerabilidades. Y aquí en el Security Hotspot, una calificación de... Entonces, bueno, resulta, vamos a mirar por lo menos, si miramos acá, dice la calificación de seguridad es E cuando existe al menos una vulnerabilidad de bloqueador para seguridad. Y para la revisión de seguridad es E cuando se revisan menos del 30% de los puntos de acceso de seguridad. En fiabilidad nos dice que es cuando hay al menos un error importante. Bueno, básicamente, de pronto así como se hizo en el análisis anteriores, laboratorios anteriores, en el desafío anterior se hizo con SonarCube. Realmente SonarCube y SonarCloud, ya como le habían dicho los compañeros, pues es básicamente lo mismo. De pronto la diferencia es el entorno en el que se ejecuta, se utiliza.
Pero entonces, en ese mismo orden de aspectos, podemos mirar nosotros, por ejemplo, digamos, las vulnerabilidades. Entonces nos va a arrojar cada una de las vulnerabilidades. Aquí en la parte de abajo nos va a decir, bueno, que hay 11 altas, que hay una mediana. Si queremos ver las 11 altas, aquí las tenemos en orden. Si ingresamos a esa vulnerabilidad, entonces nos va a decir el problema de esto. En este caso, asegúrese de que esta clave API de Google está protegida o revocada, modificada, eliminada del código. Nos dice la parte del código de la línea en la que tenemos el error. Nos explica por qué es un problema. Nos explica cómo podemos arreglarlo. Nos explica aquí en más información. Nosotros abrimos, nos va a dar un detalle de la vulnerabilidad. Entonces aquí simplemente nos va a decir que el problema en numeración de vulnerabilidad 798, que hace referencia a una vulnerabilidad de uso de credenciales codificadas. Igualmente, aquí tenemos, si nos devolvemos, aquí tenemos otra vulnerabilidad y nos la explica en el código. Cuando nosotros ingresamos acá, pues simplemente él nos va a dar un detalle donde detalladamente pues se nos va a explicar la descripción, una descripción más amplia, relaciones con otros tipos de vulnerabilidades y cierta información, ejemplos en códigos, ejemplos que nos sirve para entender la vulnerabilidad y tomar acción para lograr mitigarla. Es bastante importante tener todo esto en cuenta. Para este efecto académico, bueno, podemos darnos cuenta que tenemos ya análisis de 3 proyectos. Igual que como en los otros, estábamos en el proyecto Kotlin, aquí estamos en el de JavaScript, y aquí, por ejemplo, nos dice en nuestra rama principal, no encontró bugs, no hay vulnerabilidades, por eso nuestra calificación es buena, AA. En mantenibilidad, nos dice que encontró 26, la calificación es buena, aún así pues hay que echarle un ojo, hay que verificar pues cuáles son las falencias que pueden haber y que no puede hacer eh, no puede haber de pronto la posibilidad de que sea pues un error de mayor escala, duplicación del 0,8%. Básicamente, esta es la forma en la que nosotros, por medio de GitHub, podemos hacer uso de esta plataforma eh, de Zona Cloud. Y bueno, realmente bastante beneficioso, ya que nos ayuda a tener un código, mantener un código saludable, a tener un código seguro. Entonces, bueno, aquí sería la explicación de el manejo de esta aplicación en este entorno. Entonces, muchas gracias.